Stanley Kubrick estuvo interesado en la programación mental, el control de masas y los sistemas de poder ocultos, tal y como demuestran las películas La naranja mecánica, El resplandor, La chaqueta metálica y Ojos bien abiertos, donde revela su conocimiento sobre los proyectos psicológicos del complejo industrial militar. Por esto, el director estadounidense odiaba la película El mago de Oz, de 1939, ya que no la consideraba una película en realidad, sino una herramienta de control mental, tal y como se confirma en los siguientes puntos. Primero, el director. El mago de Oz tuvo 3 directores entre octubre y noviembre de 1938, pero fueron despedidos o reasignados a otros proyectos cinematográficos. En consecuencia, el nuevo director fue Victor Fleming, un fotógrafo militar de la Primera Guerra Mundial y profesor de dirección en la Escuela de Cinematografía Militar de la Universidad de Columbia desde 1918, aunque ya tenía contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer desde 1932. Sin duda, Victor Fleming era el profesional adecuado, porque la comunidad de inteligencia militar había elegido el libro del Mago de Oz como la base temática para su programa de control mental, motivo por el cual la versión cinematográfica se aleja mucho de la historia original, ya sea por eliminar muchos elementos literarios o bien por manipular arquetipos y símbolos de la narrativa, con el fin de otorgar un significado diferente para usar la película como una herramienta de programación mental en los años 40, pero, a diferencia de los experimentos alemanes y del Instituto Tavistock, no hay datos sobre los proyectos de control mental que comenzaron en Estados Unidos antes de 1950. Segundo, la actriz. Con 16 años, Judy Garland fue elegida para protagonizar a Dorothy, porque pertenecía a una familia intergeneracional de artistas y de abuso satánico. Además, durante el rodaje, no solo sufrió acoso sexual y laboral, sino también la Metro-Goldwyn-Mayer la volvió adicta a las pastillas para no acusar el trabajo de rodaje, entre otras cosas que Judy Garland explica en sus memorias. Después del éxito de la película, la Metro-Goldwyn-Mayer intentó convertirla en un icono sexual, pero de todas las esclavas monarca era la menos bella. Por eso los ejecutivos la llamaban el patito feo, y sin embargo la retuvieron contractualmente durante 15 años, porque era la actriz que más dinero les producía en aquel entonces. Finalmente, la Metro-Goldwyn-Mayer la liberó en 1950, pero su vida turbulenta y su frágil salud física y mental terminaría cuando conoció a su quinto esposo, Mickey DeVinco, otro controlador mental que ejercía de gerente de un club nocturno, vinculado a la mafia, las drogas y a la familia de los Radin, que eran los promotores de espectáculos de Broadway, y a su vez dirigían la satánica iglesia del proceso. En consecuencia, a los 47 años Judy Garland fue encontrada muerta por sobredosis en el baño de su casa. Tercero, la película. La película no estaba dirigida para los niños, sino para todo el público, porque la película El mago de Oz no estaba proyectada como una fantasía sencilla, sino como una secuencia de sueños de larga duración y de compleja elaboración, ya que mediante la narrativa visual se pretendía manipular y reprogramar la mente a través de los arquetipos y los símbolos. Precisamente, la presentación de Dorothy y los personajes de Kansas en blanco y negro son un paralelismo de los personajes del País de Oz, el mundo de color o psicodélico de la programación mental. Después aparece el camino de baldosas amarillas en forma de espiral. Es pues el viaje mental que Dorothy debe seguir para que se mantenga dentro de la programación mental y para que sus alter ego sean entrenados para entrar y salir del mundo interno y así tomar el cuerpo de la víctima. En cuanto al tornado, la casa que se desintegra y las imágenes simbólicas que aparecen por la ventana, todo esto representa el estado de hipnosis en el cual Dorothy se halla en ese preciso momento. No obstante, Dorothy cree que un tornado fue el motivo por el cual quedó atrapada en el País de Oz. Igualmente, al final de la película le dicen a Dorothy que se golpeó la cabeza y cayó en un sueño profundo. Y sin embargo, la protagonista había sido inducida a un estado subconsciente, en el cual fue guiada a través de experiencias surrealistas y aleatorias, en un entorno que desafía la realidad y las leyes de la lógica. Es decir, Dorothy estuvo sometida a una específica programación mental, conocida como monarca. Cuarto, el viaje por el País de Oz. Conforme se avanza en la película se manipula la realidad y se condiciona la psique de la protagonista, o sea,
Dorothy está enfrentando desafíos que requieren de respuestas emocionales y psíquicas específicas. Por ejemplo, los símbolos que encuentra en su viaje por el espacio onírico y alterado del país de Oz son la bruja malvada, el hombre de hojalata, el espantapájaros, el león cobarde, el mago de Oz, etc. Y todos estos símbolos corresponden a los arquetipos que representan diferentes aspectos de la psique humana, con los cuales se experimentan estados hipnóticos o bajo el trauma, para crear una mente disociada o personalidades fragmentadas. En este sentido, los giros de tornado y la sensación de que todo va y viene tan rápido es lo que sucede a Dorothy, ya que en la programación mental las múltiples personalidades entran y salen muy rápido. De esta manera, la víctima de control mental tendrá alters programados sin corazón, sin cerebro y sin valentía. Por ejemplo, a Dorothy le dicen que no tiene cerebro si causa problemas. En consecuencia, a Dorothy se le obliga a renunciar a su perro Toto para que sea sacrificado por ser una amenaza comunitaria. Precisamente así comienza la película, pero también la programación mental, porque el controlador mental debe matar a la mascota de Dorothy para romper el vínculo emocional con el perro y así generarle un trauma infantil. No obstante, en la película, el perro Toto escapa y regresa con Dorothy, pero ella sabe que vendrán a buscarlo, de ahí que opte por huir en busca de un lugar donde no haya problemas, un lugar más allá del arco iris. Esta escena es la antesala del viaje de Dorothy, pero todavía hay otra escena muy interesante, donde conoce al profesor Maravilla, un personaje que no aparece en el libro, pero en la película es el controlador mental en el Kansas, blanco y negro, y al mismo tiempo es el mago de Oz y otros personajes en la mente de Dorothy, y por ende en el país de Oz. Así pues, en la primera conversación de Dorothy con el profesor Maravilla, ella le dice que quiere viajar y conocer a las cabezas coronadas de Europa. Después de esto, ella regresa arrepentida a casa de sus tíos, y es en ese momento cuando se produce el viaje al país de Oz. Quinto, el profesor Maravilla. El profesor Maravilla es un adivino y mago que dice haber sido aclamado por la nobleza europea y cuya bola mágica fue utilizada por los sacerdotes egipcios de los misterios de Isis y Osiris. Precisamente Dorothy escucha ingenuamente las visiones del profesor Maravilla, mientras está rodeada de un pentagrama, una calavera, una vela encendida y un busto con un solo ojo. Después de esta escena, Dorothy regresa con sus tíos, pero la casa de su familia ya se encuentra en medio del tornado, y entonces se produce el viaje hacia el país de Oz. No obstante, en la narrativa oculta la programación mental comienza después de conocer al profesor Maravilla, y termina cuando Dorothy se despierta en su cama en Kansas, y es cuando nuevamente aparece el profesor Maravilla. Así pues, el cuerpo de Dorothy siempre estuvo en Kansas y bajo el sometimiento del controlador mental, esto es, el profesor Maravilla. Sexto, el mago de Oz. En este caso, el mago de Oz se presenta inicialmente como una figura poderosa y misteriosa. Por esto, Dorothy percibe al mago de Oz como la solución a sus problemas. Con esto se trabaja la imagen del mago de Oz como un héroe salvador, un dios bondadoso y una autoridad confiable y necesaria, ya que el propósito final es que Dorothy desarrolle una actitud sumisa y dependiente para dejarse guiar por el mago de Oz y su mundo ilusorio, es decir, para que el controlador mental manipule las percepciones y deseos de la víctima. Incluso cuando Dorothy y sus acompañantes descubren que el mago de Oz es un impostor, se produce una momentánea ruptura de la ilusión y una tímida resistencia al condicionamiento mental. De ahí que el controlador mental cambie de estrategia, y esto es lo que hace el mago de Oz, porque los vuelve a engañar cuando les cumple sus deseos, pero lo hace de una manera simbólica y psicológica en lugar de otorgarles poderes o facultades reales, es decir, no les da lo que pedían, sino objetos que simbolizan el valor, la inteligencia, la valentía y el retorno a Kansas, y así les hace creer que han cambiado o que han logrado algo, cuando en realidad solo se trata de control mental a través de la persuasión y la falsa validación. Aunque el mago de Oz no cumple finalmente el deseo de llevar a Dorothy en su globo aerostático, puesto que la jugada maestra del controlador mental es activar el arquetipo de la bruja buena, y así le revela a Dorothy cómo poder regresar a casa, diciéndole que la solución siempre estuvo dentro de ella, pero no se lo dijo antes porque tenía que aprenderlo por sí misma. De tal manera
que todo el viaje de Dorothy está sometido a un proceso circular de manipulación, engaño, dependencia y falsa liberación, donde la víctima es programada inicialmente para ir a un lugar más allá del arco iris, donde el arco iris es la palabra clave para acceder hipnóticamente al país de Oz. De ahí que el viaje al castillo Esmeralda solo sea una excusa para mantener ocupada a la víctima, mientras se aplican técnicas y sustancias para condicionar la psique. Séptimo, la música. Las películas musicales son un método eficaz de control mental. Por ejemplo, la canción Más allá del arco iris se convirtió en la prisión psíquica de Judy Garland. La cantó por razones laborales y contractuales muchas veces después de 1940. Por un lado, esa canción representaba su deseo de escapar a una realidad sin dolor, sin abuso y sin explotación por parte de la industria cinematográfica, y por otro, reforzaba su mente fragmentada y las personalidades alternas. Teniendo en cuenta todo esto, en la película Ojos bien abiertos, Stanley Kubrick plantea una estructura similar a la película El mago de Oz de 1939, o sea, el viaje de Bill y Dorothy parece un sueño o una alucinación. El viaje tiene un impacto profundo en la psique del protagonista. El viaje está lleno de desafíos por el país de Oz y por el mundo oculto de las élites y los rituales. Además, ambas películas hacen referencia a la nobleza europea y a los misterios antiguos, y están vinculadas al proyecto Monarca y a la programación beta de esclavas sexuales. En otro programa profundizaré en estos paralelismos psicológicos y ocultistas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.